Bueno, muy buenas noches con todos. Primero agradecerles por estar presente en esta capacitación. Mi nombre es Jenny Viracocha. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho. El día de hoy vamos a tratar del tema sobre el moving laboral, que pertenece a la materia del Practicum 2. Somos el grupo número 10, que está conformado por las compañeras Gisela Carmona, Viviana Teresa Valverde, Dayana Elizabeth Zambrano, Ana Villacrés Vique. Introducción. Vamos a hablar sobre qué es el moving juvenil. Este tiene que ver con las relaciones laborales y la presión, el abuso, el acoso, el bullying del que puede ser víctima los trabajadores, jóvenes o no. Es necesario que se identifique el moving. Puede estar dirigido en contra de los jóvenes que por su situación de ser nuevos en una empresa, institución o en cualquier ámbito laboral pueden ser víctimas de estos actos sistemáticos que atentan a la dignidad humana. El moving laboral afecta y vulnera los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución y la legislación infraconstitucional como fundamentales para el desarrollo de los jóvenes. Es importante que los jóvenes concaten la problemática del moving laboral con sus derechos reconocidos como jóvenes a efectos de que a la postre no sufran o se vean expuestos a la vulneración de sus derechos. Diferencias del moving y el bullying. El moving contiene un sinfín de definiciones variadas consideradas desde el acoso laboral hasta el bullying. De la misma manera, desde el acoso hasta el acoso psicológico en el trabajo. El moving es un concepto nuevo que está en construcción y no tiene una definición que contenga todos sus elementos. El moving es una serie de acciones violentas que sufren las personas en el trabajo, mientras que el bullying hace alusión al maltrato de los compañeros en un colegio por otro compañero, por lo que tampoco define propiamente lo que es el moving. Definiciones generales. A continuación. Buenas tardes con todas las definiciones generales. El término procede de inglés mob, que se refiere a una multitud excitada que rodea o asedia algo o alguien, tanto de modo amistoso como hostil. En principio, la expresión utilizada no tiene, por tanto, un efecto negativo o positivo. Sin embargo, en el ámbito de nuestro estudio tiene un efecto negativo de agresión y violencia en las relaciones laborales. Sin embargo, el concepto de moving no se acota en el concepto de agresión y violencia, sino que también abarca conceptos más abstractos, como es el ámbito psicosocial. Es decir, no es simplemente actos abstractos, como es el ámbito psicosocial. Actos de agresión física, sino que conlleva un análisis global, estructural, institucional. Parece ser entonces que los procesos de moving son situaciones estructurales de la sociedad. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Antes de continuar, a todos los que están presentes y nos pueden ayudar apagando sus audios, Luis Gerardo Pilicita está con su audio encendido, por favor, para que mis compañeras puedan exponer. Gracias, muy amable. Por otro lado, el Código de Conducta en materia de procedimiento disciplinario o de reclamos del Servicio Consultivo Británico para la Construcción y el Arbitraje nos menciona que moving es el comportamiento ofensivo, malicioso o insultante, un abuso de poder por medios destinados a debilitar, humillar, denigrar o injuriar a las víctimas.
Ya, según la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, enuncia que moving es la violencia laboral que está constituida por incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas, ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, que ponen en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud. A continuación, mi compañera. Vamos a hablar del análisis normativo. Buenas noches. Violencia laboral es toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores. Asimismo, refiere es un atentado contra el trabajo digno, contra los derechos humanos, el bienestar y la seguridad de los trabajadores. Los tipos de moving por la forma. El moving horizontal, poco no conocido, pues de que este se presenta entre personas que se hallan dentro del mismo rango jerárquico, es decir, se da entre compañeros de trabajo, ya sea por enemistad, por atacar al más débil o por su condición de diferencia. El moving vertical. Es ese caso, el acosador o agresor se encuentra en un nivel jerárquico superior a la víctima o en un nivel inferior. Puede ser varias personas que acosen al jefe, situación que suele darse por lo general en instituciones públicas, ejecutando actos a fin de prestigiar la dirección o autoridad del superior. El moving descendente. Ese nos dice que cuando el empleado de nivel jerárquico inferior recibe acoso psicológico por parte de uno o varios empleados que ocupan posiciones superiores. Es el caso más común que sufren los jóvenes. Los tipos de moving por el objetivo. Moving estratégico es aquel acoso descendente propiamente institucional por sus objetivos. Forma parte de la estrategia de la empresa, de la institución pública. Se suele acosar de tal manera que se busca que el trabajador o trabajadora o servidor rescinda de su contrato de forma voluntaria. El moving de dirección o gestión se lo realiza por parte de la dirección de la organización para prescindir de un trabajador poco sumiso, para llegar a situaciones de esclavismo laboral o para acabar con un trabajador que no se ajusta a las expectativas del jefe. El moving de dirección o gestión se trata de una política de la institución que gesta contra determinadas personas por sus condiciones. El moving perverso no tiene que ver con objetivos empresariales de políticas institucionales o de algún objetivo laboral en sí, sino que más bien se encuentran en la personalidad manipulativa, hostigadora del acosador. En esta forma de moving no es posible solucionarlo con cambiar las políticas o la dirección de la perspectiva de la empresa. El moving disciplinario. A través de una pseudodisciplina se trata de acosar a las personas a entrar en un molde, porque si no lo hace será castigada. En circunstancias normales, el proceso disciplinario sirve para cuidar la moralidad y la ética del servicio. Sin embargo, en este caso, lo que se busca es un clima laboral en el que nadie se atreve a llevar la contraria al superior. A continuación, mi compañera. Buenas noches con todos. ¿Cómo sabemos si estamos siendo víctimas de moving? Para nosotros, saber si estamos siendo víctimas de moving es muy importante identificar aspectos fundamentales que se dan a diario en el convivir laboral y a su vez estas pueden ser la falta de respeto, las agresiones verbales continuas, los chistes agresivos, las múltiples exigencias sin una previa organización,
la percepción de una intencionalidad de hacer daño, comentarios realizados fuera del lugar, actos de seducción y agresión a la vez, y en fin, muchos ejemplos más que podemos decir, que nos alerta a que estamos siendo víctimas de moving. Otro dato importante también es que se considera moving a la explotación, acoso y discriminación laboral. Esto sucede a menudo principalmente con los jóvenes que son nuevos en sus trabajos. Es por ello que se les invita a los jóvenes y a la comunidad en general a conocer e identificar sus derechos como tal para saber en qué caso, para saber si están siendo víctimas de moving. Es importante también conocer que estos derechos de moving se encuentran reconocidos en el Ecuador. En la Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 11 que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Al igual que el Estado también debe implementar medidas de acción afirmativas para promover a la igualdad real para quienes se encuentran en situaciones de desigualdad. ¿Cómo podemos denunciar el moving? Es importante conocer cómo podemos hacer la denuncia de este maltrato, de este acoso. Este tema es un tanto complejo, puesto que el moving laboral como una expresión es reciente, que data en el Ecuador. Sin embargo, existen disposiciones que protegen el acoso laboral, sexual a los empleados, a los trabajadores, a los servidores públicos y privados. Rigiéndonos en el Código de Trabajo, en su artículo 172 y 173, tanto el empleador como el trabajador podrá interponer ante las autoridades competentes la posibilidad de denunciar estos hechos que constituyen eventualmente situaciones de moving laboral. Cambios inesperados de trabajo, sueldos, injurias, indisciplina, entre otros aspectos. Por lo que doctrinariamente pueden ser ecuatorianos que tenemos derecho a desarrollarnos en un ambiente tanto público como privado libre de violencia. El Estado también nos deberá tomar las medidas necesarias para prevenir, eliminar, al igual que sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida a los jóvenes, las mujeres, personas con discapacidad, personas en situación de desventaja, ya que también los jóvenes son reconocidos por el Estado como actores estratégicos del desarrollo del país. Al igual que el Estado tiene la obligación de fomentar su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas. Al tratarse de este trabajo de moving juvenil, no podíamos dejar de lado la Ley de la Juventud, que fue promulgada en el 2001, que reconoce las particularidades de la ley y los jóvenes ecuatorianos, y por lo tanto la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promuevan el goce y el derecho efectivo de sus derechos y de la misma manera garanticen el cumplimiento de sus deberes y de sus obligaciones. ¿Qué no es moving? No existe jurídicamente en nuestro país jurisprudencia desarrollada sobre el moving laboral. Sin embargo, de los casos citados por los tratadistas, se excluye el concepto de moving a las siguientes causas. Los roces laborales leves, por cuanto la presión es un comportamiento severo. Las bromas, aunque estas puedan ser de mal gusto. Cuando la presión no ha sido recibida por el destinatario de la misma, es decir, supuestos de presión frustrada o en grado de tentativa. A ello porque el moving exige una víctima, un presionado. Como vemos, no toda presión laboral es moving. No todo conflicto laboral es manifestación de acoso moral. El conflicto no es prueba de acoso laboral. Y en eso hay que ser circunspectos. Es dable que por las situaciones particulares de cada trabajo, los servidores, empleadores, deban trabajar bajo alta presión laboral. Por tanto, para moving laboral sea tal, es necesario que se cree un entorno humillante
y ofensivo que solo se consigue a través de prácticas o estrategias reiteradas en el tiempo. Por tanto, este atosigamiento no se identifica con la mera existencia de un también incómodo o antipático en el trabajo. A continuación, mi compañera. Bueno, muy buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre las problemáticas, sus causas y efectos. Como bien es cierto, la ausencia de normas específicas mantiene una situación de vulnerabilidad, sumando a ello que existen dificultades en la tipificación normativa del comportamiento y la delimitación de las conductas, la ausencia de la fundamentación jurídica, principalmente por la ausencia de identificación de los derechos fundamentales vulnerados. Un problema de selección de la técnica y de las herramientas que permitan garantizar plenamente la tutela de los derechos sancionados y su correspondiente régimen sancionatorio. Ahora vamos a hablar sobre las medidas tomadas por el Estado. En el caso del Ecuador, vemos que se ha introducido a partir del año 2017 reformas en la LOCEP para contrarrestar estas conductas de acoso laboral. No obstante, en cuanto al Código del Trabajo, no existe específicamente normativa. La ausencia de normas para los trabajadores sujetos al Código de Trabajo es evidente. La violencia laboral, el abuso deben ser aspectos que deben ser eliminados como conducta normalizadas en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Conforme hemos explicado ya que son actuaciones contrarias a los mandamientos constitucionales de un Estado libre de violencia para las personas. Bueno, ahora vamos a decir algunas conclusiones en base a toda la charla que hemos expuesto. El mobbing es un hecho que se da y se seguirá dando si no hay una normativa constitucional en cada empresa. Es una problemática que afecta al desempeño laboral y también a la salud mental de los trabajadores. Asimismo, el mobbing está ligado a discriminaciones raciales, religiosas y aspectos físicos. También tiene que ver con las múltiples exigencias sin una previa organización, tomando en cuenta que somos un país pluricultural y plurinacional. A continuación, Jenny. Sí, el acosador siempre abusa de su poder, haciendo que la víctima se sienta vulnerable y muchas veces deserte de sus funciones laborales, cumpliendo así con su objetivo que puede ser personal o profesional. Como trabajadores es importante conocer nuestros derechos para que de esta manera no sean vulnerados. Como ustedes ya escucharon, tenemos la Ley Orgánica del Servidor Público, también tenemos la Ley del Trabajador, nos ampara la Constitución de la República del Ecuador. Con respecto al Código de Trabajo, nosotros donde podemos denunciar este tipo de mobbing es en el Ministerio de Trabajo. Entonces, hasta aquí no sé si alguna persona tiene alguna pregunta. Está claro lo que se ha acabado de mencionar con todas mis compañeras. Bueno, vamos a hacer 4 preguntitas. La primera, ¿a qué se le conoce como mobbing? Por favor, si me ayuda. Buenas noches. Según la charla que nos indicaron recientemente, se lo conoce como mobbing al acoso laboral, psicológico, moral, donde una persona o un grupo de personas ejerce violencia contra una persona en su lugar de trabajo, con el objetivo de destruir la comunicación de la víctima. Es decir, el mobbing afecta de una manera directa el ambiente sano donde toda persona tiene derecho a desarrollar sus actividades. Listo, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el mobbing y el bullying?
Javier, si me ayudas, por favor. Buenas noches. Sí, la diferencia es que bullying es un acoso escolar que se da en las aulas y en este siempre está presente la violencia física, mientras que en el mobbing es una índole psicológica. Muy bien, gracias. Tercera pregunta, ¿qué es el mobbing disciplinario? María José, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo entendí que el mobbing disciplinario se trataba cuando acosaban a las personas a entrar a un tipo de molde y si no lo hacían, pues se podía decir que iban a ser castigados. Muy bien, gracias. Cuarta pregunta. ¿Cuándo se puede denunciar el mobbing laboral? Darwin, por favor, si me ayudas. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches con todos. Antes de contestar a la pregunta, quiero primeramente agradecerles por esta invitación, ¿no? Unos temas muy bonitos que la verdad no la sabía, ¿no? Esto del moving, que lo relaciono a la docencia, ¿no? En caso de, está vinculado a algo del bullying. Felicitarles, excelente trabajo, muy bonito. Y para contestar a su pregunta, ¿cuándo se puede denunciar el moving? Esto de acoso laboral, ¿no? Pues le entendí que cuando hay un cambio imprevisto, un cambio, ¿cómo se puede decir? Rato menos pensado, ¿no? De funciones o de labores, cambios, ¿no? Cambios inesperados en el trabajo o referente al sueldo o injurias, o también está basado a indisciplina. Muy bien, muy amable, Darwin, gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, quiero agradecerles a todos ustedes por haberse dado el tiempo de estar en esta capacitación. Espero que haya sido de su agrado y haya resuelto sus dudas en cuanto al moving laboral. Más adelante voy a enviarles un link para que puedan ayudarme a llenar es una encuesta que igual tenemos que hacer de la universidad. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señoritas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Para otras capturas al final también. Gracias, una linda noche. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, muchas buenas noches. Gracias a todos. Una buena noche. Ya deje de grabar, Jenny, póngale pausa. Ya creo que está bien. Disculpe, Yelin,